Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben, y mucho lo agradezco, está disponible a través del canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, hora las 17 horas de los sábados, en que este programa puede ser visto, descargado, oído o guardado para cuando ustedes bien lo consideren conveniente. Este programa aparece, repito, todos los sábados a las 5 de la tarde, lo cual no es obstáculo para que cuando ustedes quieran y gusten y manden, puedan visitar este canal de YouTube y encontrarán literalmente casi ya 500 programas anteriores. Estamos a punto de llegar al 500,000 de programas. Si mal no recuerdo, es el número 498 que está ya en ese canal. Los últimos 7 años de mi vida, pues he aprendido esta mecánica, este método de la grabación, y por supuesto pues están a sus órdenes para cuando ustedes lo deseen. Les agradezco infinitamente su presencia, su compañía, el que estemos juntos para platicar de historia, reiterando, como siempre lo hago, que este canal no tiene ningún fin económico, ni utilitario, ni está monetizado, ni nada, que es simple y sencillamente por el gusto y la pasión compartir entre ustedes y yo para platicar de historia. Eso sí, les reitero como siempre que están a sus órdenes las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando y la Historia, o en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Y ya no se diga más, amigas y amigos, y si les parece bien, demos inicio al programa de hoy. Porque con este episodio cerramos ya el ciclo, la serie de 3 programas que iniciamos hace 2 semanas exactamente, 3 semanas más bien, para platicar acerca de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Hoy será pues el último episodio de esta serie y está dedicada fundamentalmente al último año de la guerra, cuando México ya participó militarmente hablando a través del famosísimo Escuadrón 201 en esta contienda mundial. La vez pasada platicábamos que finalmente el presidente Manuel Ávila Camacho, sobre todo después de que platicó de que se reunió en 2 ocasiones consecutivas con el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Roosevelt, en la ciudad de Monterrey y en la ciudad de Corpus Christi, allá en Texas, en Estados Unidos, a su regreso fue cuando hizo el primer anuncio de que era posible, que era probable que México, si así se daban las circunstancias y lo requerían los aliados, participara con un contingente simbólico representativo de nuestras Fuerzas Armadas en la contienda mundial. Obviamente, este mensaje, perfectamente bien estudiado y escrito, lo hizo con la finalidad de no alterar a muchísimas personas que tenían miedo, sí tenían miedo, de que fueran jóvenes mexicanos en cantidades de miles o cientos de miles a la guerra mundial, sobre todo de los conscriptos que ya estaban realizando su servicio militar nacional. Y el presidente Ávila Camacho pues tenía deseo de tranquilizar a las familias mexicanas, asegurándoles que no irían grandes cantidades de combatientes, sino que sería un contingente, repito, simbólico, elegido, voluntariamente aceptados y reclutados sus participantes, y que este contingente además también sería de la Fuerza Aérea Mexicana. Un arma que apenas tenía poco tiempo de existencia y que no se había desarrollado a cabalidad, pero que sin embargo ya figuraba en el organigrama de nuestra Secretaría de Guerra y Marina como Dirección General de Aeronáutica. Ya tenía alguna experiencia histórica desde allá 1913-1914, cuando un aeroplano revolucionario bombardeó a un cañonero
huertista, al general Guerrero. También ya contábamos con una escuela militar de aeronáutica, ya se habían fabricado aviones en México, ya inclusive habían participado nuestros pilotos en la guerra cristera bombardeando posiciones contrarias e inclusive aquel monumento del Cerro del Cubilete. Ya había pues alguna experiencia militar aérea, pero sin embargo, pues apenas participarían por primera vez en una operación de gran escala. El presidente Ávila Camacho, cuando hizo este anuncio, por supuesto recibió, por lo limitado de la presencia mexicana, los aplausos de la sociedad. Tuvo críticas, naturalmente, ya comentábamos inclusive alguna, particularmente de quien era el secretario de la Defensa Nacional, el general Lázaro Cárdenas, que no deseaba que México se involucrara directamente en la contienda, por lo cual presentó su renuncia, pero esta no le fue admitida, y el general Cárdenas pues simple y sencillamente figuró como un miembro más de la plantilla administrativa militar, pero sin embargo no participó directamente ni en la organización ni en la presencia del Escuadrón 201 en los combates en la Segunda Guerra Mundial. Más bien, el presidente Manuel Ávila Camacho le encomendó al subsecretario de Defensa, el general Francisco L. Urquizo, de quien ya hablamos y ahorita comentaremos un poco más, todo lo relativo a esta participación mexicana de un escuadrón de la Fuerza Aérea, su organización, su adiestramiento, que tendría que ser además muy riguroso, y finalmente pues su traslado al frente de batalla y el desempeño en combate. El responsable último de esta operación militar mexicana sería este novelista soldado, el general Francisco L. Urquizo, un hombre interesantísimo que merece inclusive algún programa especial porque es de una trayectoria verdaderamente interesante. Y Francisco L. Urquizo, por supuesto, con la anuencia del presidente de la República, va a negociar con los Estados Unidos de América y especialmente con el Comando Militar Norteamericano varios aspectos relevantes para que México pudiera participar en la Segunda Guerra Mundial. Primero, naturalmente, que dada la experiencia y ya trayectoria destacada que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía en combate, nuestros pilotos y todo el grupo de acompañamiento, que eran finalmente pues 270 hombres más, 30 pilotos y 270 soldados, entre abastecedores, mecánicos, cocineros, en fin, todo lo que se requiere para operar un escuadrón, todos ellos recibieran adiestramiento y capacitación en bases aéreas en los Estados Unidos de América, tanto para adiestrarlos primero a los pilotos y a los mecánicos a los aviones que iban a tripular, como también para que tuvieran alguna experiencia en formaciones aéreas de combate, en ametrallamiento, en bombardeo, en combate entre aviones entre sí, porque los mexicanos carecían de todo ese tipo de práctica. Y más aún, de la guerra moderna, la que se estaba librando en ese momento en Europa y en el Océano Pacífico. Así que había que preparar, había que capacitar, había que adiestrar a la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, y esto lo consigue el general Francisco L. Urquizo con un convenio con el gobierno norteamericano para que se capacite a nuestro personal que participará en la contienda. Para ello, naturalmente, se hizo el anuncio público y se pidieron voluntarios. Esto fue la nota distintiva. Todos los que integrarían el Escuadrón 201 eran voluntarios, tanto los pilotos como el personal de acompañamiento y de apoyo, todos eran absolutamente voluntarios. También el general Francisco L. Urquizo consiguió que mediante este convenio de préstamo y arriendo del cual ya platicamos, por el cual Estados Unidos suministró a bajo precio material bélico a México, como tanques, como cañones,
Bueno, también nos proporcionaron aviones. Aviones de combate modernísimos para ese momento, los famosos P-47 Thunderbolt o Thunderbolt. Mi inglés no es muy bueno, como ustedes saben. Y estos aviones pues les serían dado al Escuadrón 201 para que combatiera, pero antes también ejemplos de estos mismos aeroplanos les fueron proporcionados para su entrenamiento allá en los Estados Unidos de América. Así que pues ya estaba todo listo para que a partir del mes de diciembre de 1944 partieran los contingentes mexicanos, en número de 300, repito, hacia los Estados Unidos, previa ceremonia de abanderamiento a la cual asistió el presidente Manuel Ávila Camacho, para darle la despedida y con algunas ventajas económicas. Se les ofreció que el sueldo que ganarían sería exactamente igual al equivalente del sueldo de los soldados norteamericanos en combate, lo cual para ellos sí fue un atractivo importante porque no es lo mismo ganar en ese momento $75 al mes, que es lo que ganaban los soldados norteamericanos, que ganar aquí en México pues 40 pesos mexicanos. Además también el presidente Ávila Camacho les hizo la oferta de que los sueldos serían íntegramente entregados aquí en México a sus familias si así lo disponían, cosa que todos aceptaron, y esto pues va a permitir que el escuadrón completo marche a sus misiones de entrenamiento primero allá en los Estados Unidos de América, cosa que se va a conseguir inclusive con algunas desgracias porque nuestros pilotos apenas estaban acostumbrándose a manejar estos potentes y poderosos aviones y va a haber accidentes fatales. 2 o 3 de ellos van a morir en los entrenamientos. Y sin embargo, pues la moral no decae y cuando llega la hora, serían trasladados desde los aeropuertos donde estaban entrenando en Idaho y en Texas hasta la costa oeste, a San Francisco, California, desde donde se van a embarcar para las Islas Filipinas. ¿Por qué a las Filipinas? Bueno, primero porque estamos ya hacia los meses de abril de 1944, una vez que ha terminado el entrenamiento, y para ese momento la guerra en Europa ya casi está por terminar. Faltan menos de un mes cuando ya todo está inevitablemente señalado hacia la derrota de Hitler y de la Alemania nazi, y entonces el gobierno mexicano consideró que ya no tenía caso que nuestros combatientes mexicanos fueran a Europa, y al contrario, más bien fortalecer la campaña, que todavía duraría algunos meses más, en el Océano Pacífico, y específicamente teniendo como base las Islas Filipinas. Esto fue una decisión sumamente acertada del presidente Ávila Camacho, del canciller, por supuesto, Ezequiel Padilla, del general Francisco El Urquizo, porque pues con las Filipinas nos unían varios siglos de lazos de amistad. Recuerden que inclusive las Islas Filipinas fueron incorporadas al mundo occidental por un novohispano, Miguel López de Legazpi, que es quien las conquista llevando consigo a 300 indígenas tlaxcaltecas, con los cuales pues dominarán y conquistarán las Filipinas, fundarán la ciudad de Manila. Se habla el español, la religión es católica, así que fue una acertadísima decisión enviar a nuestro escuadrón 201 a las Islas Filipinas. Inclusive, estando allá, serán recibidos por el cónsul honorario de México, cuya hija se va a vestir de china poblana. Perfectamente sabían el antecedente, que esta vestimenta, hoy considerada muy típica mexicana, en realidad eran vestidos adaptados que venían de las Filipinas en época colonial y aquí se transformaban, y con lo cual pues aparecen nuestras chinas poblanas, vestimenta que sigue siendo tradicional allá en las Filipinas y que van a adoptar las chicas de por allá cuando vean, reciban a los soldados y a los pilotos mexicanos, a los cuales pues van a abrazar, van a besar, se van a tomar fotos con ellos, y con ellos pues los acompañarán en el sentido figurado a su gran aventura en la contienda bélica. Y allá,
En las Islas Filipinas, el Escuadrón 201 se instalará en la base Porac, dentro de otra instalación militar norteamericana, el campo Clark o Clark Field, muy cerca de Manila, que va a ser finalmente la base de operaciones del Escuadrón 201. Ya desde México, el general Francisco L. Urquizo, con la autorización del presidente Manuel Ávila Camacho, había elegido y designado como comandante de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana al coronel Antonio Cárdenas, un militar mexicano, piloto aviador, que inclusive ya había tenido alguna participación como observador en la Segunda Guerra Mundial, porque había sido enviado a Europa en los años de 42 y 43, y había participado desde los bombarderos aliados, repito, como un observador durante la campaña de Italia. Por allá había andado ya Antonio Cárdenas, es decir, tenía ya alguna experiencia militar moderna para ese tiempo, y él, al regresar a México, pues será designado comandante de la fuerza llamada Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, que tendría como unidad de combate al Escuadrón 201. Como comandante precisamente de esta unidad militar, del Escuadrón 201 ya específicamente, se designó a un joven piloto aviador, capitán primero, Radamés Gagiola, que era un oficial joven, quizás el más destacado en los cursos de entrenamiento, y pues él va a estar directamente al mando de la treintena de pilotos, de la veintena de aviones también que nos proporcionaron los P-47, y ellos dos, tanto Antonio Cárdenas como Radamés Gagiola, pues serán los que dirijan las operaciones mexicanas, los comandantes mexicanos del Escuadrón 201. El general Urquizo, también al momento de la partida, acordó con el gobierno norteamericano mediante un convenio que este escuadrón, el 201, y en general toda la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, estaría directamente al mando de un grupo aéreo norteamericano. Inclusive, el escuadrón no podría operar libre e independiente, sino que estaría sujeto a las disposiciones del Quinto Grupo Aéreo de los Estados Unidos de América, cuyo comandante supremo, el general Kenney, que dependía a su vez del gran comandante supremo del Pacífico, el general Douglas MacArthur, pues estará muy atento y muy al pendiente de asignarle al Escuadrón 201 determinadas operaciones militares aéreas en compañía de otros grupos y otros escuadrones norteamericanos. Es decir, no obrarían solos, sino que estarían siempre formando parte de los grupos de ataque, de los grupos aéreos de los Estados Unidos de América. Así fue, y así va a operar el Escuadrón 201, y es un tema interesante, porque finalmente pues nuestros pilotos van a participar. Por primera vez en la historia de México, una fuerza militar mexicana estará, del México independiente, por supuesto, estará en una contienda mundial, y aunque haya sido pequeña y simbólica, pues francamente lo hicieron muy, pero muy bien. Miren, vale la pena que hablemos un poco de la bibliografía que hay sobre el Escuadrón 201, porque sí debo decir que lamentablemente hoy en día pasa pues muy desapercibida esta historia militar aérea mexicana, en la cual pues nuestros pilotos fueron a combatir allá al lejano oriente, a las Islas Filipinas, en misiones de combate. Curiosamente, fíjense que las misiones que les asignan no son de enfrentar a aviones enemigos, sino son fundamentalmente de apoyar el avance de las tropas norteamericanas en las propias Islas Filipinas, y van a consistir en ametrallar y bombardear objetivos terrestres. Y lo van a hacer bastante bien, ¿eh? Pero decía yo, hay que dar una revisión a la bibliografía que hay sobre el tema, porque, insisto, es muy desconocido. Pero déjenme platicarles qué libros hay. Primero, obviamente, hay que recurrir a un texto fundamental del cual ya platicábamos. 3 de Diana,
del general Francisco L. Urquizo, este gran soldado novelista mexicano que merece, insisto, una emisión especial para atender su historia personal, su historia militar y además también sus libros, que son bastantes y muy buenos, y algunos fundamentales de la historia de la literatura mexicana. Un soldado novelista, un novelista soldado que aparte era general de división y que fue el encargado de todas estas tareas. 3 de Diana, el general Francisco L. Urquizo, en donde él precisamente narra todo lo relacionado con el Escuadrón 201 y la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, porque a él le correspondió esta responsabilidad de organizarlo, y aquí cuenta con lujo de detalle todos y cada uno de los acontecimientos importantes que tienen que ver con el Escuadrón 201. Así que es un libro fundamental para entender este asunto. Otro más, también que es de alguna manera una memoria, es el libro que escribiera el coronel, ya para este momento general, Antonio Cárdenas. Aquel que les comentaba yo que Antonio Cárdenas era el comandante de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, publicó un libro interesantísimo que se llama Mis 2 misiones. Es decir, pues los 2 momentos de su vida en los cuales participó en la Segunda Guerra Mundial. Decía yo hace un momento, la primera vez como observador, allá en las campañas de Italia a bordo de aviones norteamericanos de bombardeo, y ya la segunda ocasión, su segunda misión, como comandante de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, y aquí platica pues todos sus recuerdos de lo que vivió en las Filipinas, o inclusive sus encuentros, que fueron varios, con el general Douglas MacArthur, quien lo saludó con mucho afecto, quien además le entregó cartas para enviarlas al presidente Manuel Ávila Camacho, a quien conocía de antaño, y además a quien le dijo MacArthur que tenía un gran orgullo al comandar estas fuerzas de jóvenes mexicanos, que vigilaría su desempeño y que, pues para él era una enorme satisfacción. Así que Antonio Cárdenas también publicó su libro de recuerdos, Mis 2 misiones. Hay otro libro, también sumamente interesante e importante, quizás fundamental también, que es la Historia Oficial de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, que publicaría la Secretaría de la Defensa Nacional allá por 1956, escrita por el entonces teniente coronel Enrique Sandoval Castarrica. Estos son todos los documentos oficiales de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana y del Escuadrón 201. Es un libro importantísimo para poder comprender desde el punto de vista oficial de los partes detallados y minuciosos que rendían cada uno de los pilotos, cada uno de los comandantes de sección del escuadrón, los partes que rendía cada quien de los que tenían responsabilidad alguna en el desempeño del Escuadrón 201, por supuesto con la lista de quienes fallecieron allá en las Islas Filipinas, 6 pilotos que murieron allá, y que están consignados todos aquí, cada uno con el reporte del hecho trágico en el cual murieron, así como también el reporte detallado, el parte minucioso de cada una de las operaciones en las cuales participó todos y cada uno de los aviones del Escuadrón 201 en esta Historia Oficial de las Fuerzas Aérea Expedicionaria Mexicana de Enrique Sandoval. Un libro interesantísimo, ¿eh? Hay otro más que publicaron en el Estado de México, que se llama Escuadrón 201, Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, reseña histórica. No tiene pie de imprenta ni autor ni nada, pero es como una especie de recopilación de testimonios de los sobrevivientes allá. A principios del siglo XXI, alguien se dio a la tarea de recopilar testimonios. Es un libro muy pequeño, muy breve, pero que está lleno de fotografías, de imágenes, de anécdotas. Muy interesante este pequeño librito, vale mucho la pena. Y uno muy recomendable, francamente, porque es muy visual y muy completo, el que escribiera Rolando Niquet Lagunes, Escuadrón 201,
México en la Segunda Guerra Mundial, de Editorial Trillas, es decir, es un libro que es fácilmente conseguible, también con muchísimas entrevistas, con muchísimas fotografías, con muchísimos cuadros. Es un libro pues muy digerible, muy entendible, muy ameno, muy fácil de leer, inclusive para estos tiempos en que la lectura se ha convertido en una especie de pues rara avis en el que muy pocos jóvenes leen. Bueno, este vale mucho la pena porque está muy bien editado al estilo para los jóvenes de hoy. Recientemente apareció otro que publicó Editorial Debate, de Gustavo Vázquez Lozano, Los Últimos Héroes, la historia no contada del Escuadrón 201, que es un libro que está bien, no es una gran cosa, pero vale la pena leerlo porque es finalmente lo más moderno. Es un libro que tiene apenas 2 o 3 años de haber aparecido, de Gustavo Vázquez Lozano, que ya a su vez tenía otro libro anterior, como que lo perfeccionó, pero bueno, es un libro interesante que vale la pena, que es quizás lo más moderno que hay sobre el 201, de muy fácil lectura, con tipo de letra muy grande y que pues es fácilmente conseguible. Quizás los anteriores, no, bueno, letrillas y sí, pero los anteriores quizás se haya un poco más difícil, porque esta historia se ha ido perdiendo lamentablemente. De Gustavo Vázquez Lozano, Los Últimos Héroes, la historia no contada del Escuadrón 201, que repito, sí vale la pena. Y luego también quisiera yo recomendarles un par de libros más que refieren todo el contexto de la época, todo lo que acontecía en México en esos años de la Segunda Guerra Mundial, desde que ésta inicia hasta que ésta culmina, y particularmente, por supuesto, porque destacó el año de 1945, hace 80 años, por la presencia del Escuadrón 201 mexicano allá en las Filipinas. Primero, un clásico ya, del gran escritor José Agustín, La tragicomedia mexicana en su tomo 1, que abarca a partir de 1940 hasta 1970, pero el primer capítulo, del 40 al 46, vale mucho la pena porque es el recuerdo de todo lo que pasaba en México, no solamente, por ejemplo, con el reclutamiento del Servicio Militar Nacional, con la presencia del 201, con el hundimiento de los barcos petroleros de los cuales ya hablamos, también naturalmente con lo que había en el cine nacional en esos momentos, con lo que sucedía, por ejemplo, en los espectáculos públicos, los cantantes, las actrices, en fin, todo el ambiente de ese tiempo está aquí en la tragicomedia mexicana de José Agustín. Y por último, otro libro también importantísimo y que vale mucho la pena, del gran Salvador Novo, La vida en México en el periodo presidencial de don Manuel Ávila Camacho, en el cual Novo pues reflexionaba semana a semana sobre los sucesos de su tiempo, e incluye política mexicana, pero en general la vida de México en ese momento, e incluye por supuesto la participación en la Segunda Guerra Mundial y del 201. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento vamos a continuar con este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa, el último que dedicamos a la serie de la Segunda Guerra Mundial y México. Hemos examinado a lo largo ya de 2 semanas anteriores, y esta sería la última, cuál fue la participación de México en esta gran conflagración mundial, y ahora estamos rematando con la presencia directa en la zona de combate del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, que se estableció, como le decíamos hace un rato, en el campamento llamado Porac, en las Islas Filipinas, dentro de una instalación militar norteamericana llamado el Campo Clark, y desde ahí va a participar en varias acciones militares, 96 acciones en total, 96 vuelos realizaron, para acompañar fundamentalmente primero a las tropas de los Estados Unidos en su avance por el norte de las Islas Filipinas, ametrallando y bombardeando objetivos terrestres, y después, en los últimos días ya de la guerra, al Escuadrón 201 también le dieron la misión de volar sobre el mar y atacar directamente la isla de Formosa, que estaba en posesión de los japoneses. Formosa es actualmente Taiwán, que en ese momento estaba ocupada por el Imperio japonés, pero también ahí
pues se le asignó, una vez que fueron conquistadas las Filipinas, se le asignó al 201 algunas misiones para acompañar siempre a otros grupos aéreos norteamericanos, ahora en sus ataques a la isla de Formosa. Fueron misiones fundamentalmente, repito, de acompañamiento, de ametrallamiento, de bombardeo. No hubo combates avión contra los famosos cero japoneses. No, esto no lo hubo. Las tropas, pues, japonesas en franca retirada, sus fuerzas aéreas ya bastante deterioradas, pues no ofrecieron resistencia, y la participación mexicana, que llegó en los últimos 2 meses de la Guerra del Pacífico, pues simplemente era ayudar a la conquista territorial, apoyando los avances norteamericanos. Aún así, en estas misiones, ya sea porque fueron derribados, ya sea porque se caían los aviones por descompostura, alguna falla, el Escuadrón 201 sufrió 6 bajas en combate. 6 pilotos mexicanos cayeron. De algunos de ellos ni siquiera se encontraron sus restos jamás. De otros sí, fueron sepultados primero en Porac y después traídos a México. Pero hubo 6 bajas en combate. Ellos son el capitán Pablo Rivas, que era el segundo comandante del Escuadrón 201, el capitán Pablo Rivas, el teniente José Espinosa, su primo seguramente, otro teniente Héctor Espinosa, y los subtenientes Juan Martínez, Crisósforo Salido, Fausto Vega y el subteniente también Mario López Portillo. Todos ellos van a fallecer en combate allí en las Filipinas, y se dice en combate porque no necesariamente están peleando, están en acciones de combate, y sus aviones cayeron y por supuesto ocasionaron la muerte de estos pilotos mexicanos. Es decir, también hubo víctimas fatales en el Escuadrón 201, que naturalmente pues serán parte de esta tradición, de esta historia ya de nuestra Fuerza Aérea Mexicana, porque son hombres voluntarios que fueron a combatir y que allá pues darán la vida por la causa de México y de los aliados. Hoy en día hay un monumento ahí en Chapultepec, en la base del cerro, precisamente dedicado a la Fuerza Aérea Mexicana y al Escuadrón 201, y ahí están sepultados algunos de estos héroes cuyos cadáveres sí pudieron ser encontrados allá en las Filipinas, sepultados originalmente allá y después trasladados a México. Finalmente la guerra terminará en el mes de agosto, una vez que Estados Unidos, como todos sabemos, pues terminara con la resistencia japonesa lanzando 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y de Nagasaki, y con esto pues termina la actuación del Escuadrón 201. Ya en los últimos días de guerra, sobre todo ya en el mes de agosto de 1945, ya no combatía, porque los aviones de combate de aquel tiempo se deterioraban muy fácilmente. Habíamos sufrido ya 6 pérdidas, otros había descompuestos, y de la veintena de aviones pues quedaban operativos unos 4 o 5 nada más. Y entonces el capitán Radamés Gagiola y el coronel Antonio Cárdenas habían solicitado refuerzos tanto en pilotos como en material, pero ante la inminencia del fin de las hostilidades ya no les surtieron ni hombres ni aviones. Así que el Escuadrón 201 ya al final de la contienda, las últimas semanas, ya no participó. Sin embargo, esto no será obstáculo para que sean aplaudidos y reconocidos, y al contrario, una vez firmada la paz, una vez que el propio coronel Cárdenas volvió a entrevistarse con el general Douglas MacArthur y este le agradeció la participación mexicana, pues regresaron a nuestro país. Obviamente el regreso es en barco, tardaron 3 semanas en volver, pero el propio general Francisco L. Urquizo acudió a recibirlos hasta Nuevo Laredo, en donde finalmente harán su entrada a territorio mexicano desfilando, y después serán recibidos aquí en la Ciudad de México
por el propio presidente Manuel Ávila Camacho el día 18 de noviembre de 1945 en una gran ceremonia en la que fueron condecorados. Todos ellos fueron los sobrevivientes ascendidos al grado inmediato superior y fueron aplaudidos por el pueblo de México, que los vitoreó en todo el tránsito en el cual recorrieron la Ciudad de México en un desfile triunfal. México, pues, había participado en la Segunda Guerra Mundial y lo había hecho de manera distinguida y con honor. Esto va a merecer que México forme parte de los aliados. Habrá un gran desfile en la ciudad de Londres una vez terminada la guerra para conmemorar la victoria en contra el Eje. Y así como desfilaron tropas norteamericanas, francesas, inglesas, polacas, bueno, también habrá un contingente brasileño, un contingente salvadoreño y una escolta mexicana. Quizás fuimos el país que menos participó en hombres directamente como nación. No que hubiese mexicanos en combate, que eso ya lo platicamos y es bastante importante, sino como nación, como país soberano, libre e independiente, fuimos el país que participó más tardíamente y con menos hombres y con menos participantes, pero sí lo hicimos y eso nos permitió sentarnos en el gran desfile de los vencedores, tanto en la tribuna como pasando frente a los reyes de Inglaterra. Esto fue la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto terminó la contienda, el general Lázaro Cárdenas volvió a presentar su renuncia, ahora sí le fue aceptada, y el presidente Manuel Ávila Camacho el día 1 de septiembre de 1945 designará como secretario ya de la Defensa Nacional al propio general Francisco L. Urquizo, que había sido todo el artífice de la participación mexicana en diversos aspectos en la Segunda Guerra Mundial. Así que estos fueron los 5 años de vida de la guerra en México. Vale la pena una recapitulación porque esto es sumamente importante, porque va a dar origen a la etapa que se conoce en nuestra historia como el desarrollo estabilizador, partiendo de este momento de la guerra que es el famosísimo milagro mexicano. México sí va a participar en la Segunda Guerra Mundial y lo hará desde diversos ángulos, todos ellos muy, muy importantes, que vale la pena que estemos conscientes de ello, porque tienen todavía hasta nuestra fecha, hasta nuestro hoy contemporáneo, tienen efectos importantísimos. Primero, recordemos que el primer momento interesante de esta participación de México, aunque todavía no en forma directa, es la cuestión del petróleo. No está por demás reiterar que después de la expropiación petrolera, realizada el 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas, presidente entonces de México, consciente de que esto acarrearía la molestia, por lo menos de los empresarios norteamericanos, aunque la tolerancia del presidente Roosevelt de los Estados Unidos de América, pues se arriesgó, expropió y, para poder vender el petróleo de exportación sobrante excedente de nuestra riqueza petrolera, el presidente Cárdenas, con todo, y su posición antifascista, mostrada y demostrada cuando ordenó a los diplomáticos mexicanos que se opusieran y denunciaran, por ejemplo, cuando la Alemania nazi se anexionó a Austria o a Checoslovaquia, o la Italia de Mussolini atacó Etiopía y Abisinia, que se opusieran y denunciaran estos abusos fascistas. De todas maneras, el presidente Cárdenas aceptó que nuestro petróleo excedente se vendiera a la Alemania nazi y que fuese transportado en buques petroleros italianos. Con ello también llegaron inversiones alemanas, hablábamos de la fábrica Telefunken, de la fábrica Agfa, y esto va a causar molestia en el gobierno norteamericano, que sabe que viene la guerra, porque México se estaba convirtiendo en un aliado estratégico
de la Alemania de Hitler, y en un momento también en que aquí había una clara campaña dirigida por la embajada nazi en México, de propaganda a favor de Hitler y de sus fascistas nazis, y que en ella inclusive participaría un destacado intelectual, escritor y educador mexicano, José Vasconcelos. Todo esto acontece a partir del 18 de marzo de 1938 y hasta el día 1 de diciembre de 1940, cuando tome posesión el nuevo presidente de México, Manuel Ávila Camacho. Pero, insisto, durante casi 2 años, México y Alemania mantuvieron una estrechísima relación comercial y estratégica en materia de petróleo que alarmó a los Estados Unidos de América, por lo cual el presidente Roosevelt, una vez que toma posesión Manuel Ávila Camacho, resuelve hacer una oferta muy atractiva. Estados Unidos respeta la expropiación petrolera. Estados Unidos ayudará a convencer a los empresarios petroleros norteamericanos de que lo den por un hecho consumado. Estados Unidos inclusive nos va a prestar dinero para pagar las indemnizaciones producto de esta expropiación, pero México a cambio se compromete a venderle única y exclusivamente a los Estados Unidos todo nuestro petróleo excedente para exportación. Ya no venderle a Alemania, sino darle todo el petróleo, todo lo que nos sobre, todo lo que se extrae y que sobra para la exportación, al gobierno de los Estados Unidos de América, que lo va a destinar a su marina, a su US Navy. Esto es una decisión importantísima que el presidente Ávila Camacho toma, y con ello nos convertimos de hecho en aliados de los Estados Unidos de América. Luego, segundo momento importante en esta recapitulación es que a partir de que gobierna Manuel Ávila Camacho, y especialmente a través de su secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, los acercamientos con Estados Unidos, aún antes de que ese país entre en la guerra, cuando ya, eso sí, está en conflicto Europa, son interesantísimos. Seguramente el presidente Roosevelt y su Estado Mayor Conjunto, encabezado por el famoso general Marshall, se daban cuenta de que ya venía, que era inminente, el que Estados Unidos entrara en la guerra. Así que negociaron con el gobierno mexicano un primer tratado para el tránsito recíproco de aeronaves militares con derecho a cruzar nuestro territorio particularmente, a aterrizar en nuestros aeropuertos para abastecerse, y todo ello en una razón de protección supuestamente continental de todo el hemisferio americano. Pero una vez que Estados Unidos ya fue atacado por Japón allá en la base de Pearl Harbor, México firmará otro convenio, otro tratado con Estados Unidos para permitir que por nuestros aires crucen sus aviones y aquí aterricen, para permitir que en nuestros puertos y en nuestras aguas marítimas territoriales se estacionen escuadras o flotas norteamericanas, y para permitir la presencia, el tránsito de soldados norteamericanos por nuestro territorio, lo que va a desembocar también, como ya lo explicamos, y esto es fundamental, en que en toda la Baja California, la península de la Baja California, donde se temía un posible ataque japonés, se instalaran estaciones de radar disfrazadas de estaciones meteorológicas, operadas sí por personal mexicano, pero con asesores norteamericanos, para estar al tanto y al pendiente de una posible amenaza japonesa. También recordemos que esta necesidad norteamericana de que sus aviones pasaran por nuestro territorio, sobre todo que se dirigían hacia Panamá, zona que había que proteger, hizo que construyéramos en México un aeropuerto militar especial, el de Ixtepec en Oaxaca, a la vez que se acondicionaran, se ampliaran los aeropuertos de Mérida, de Chetumal, de Cozumel, de Campeche, para poder recibir en ellos aeronaves militares norteamericanas.
También recordemos que a partir de ese momento, cuando ya se ha iniciado la guerra en Estados Unidos por el ataque a Pearl Harbor, México continúa suministrando petróleo a su vecino del norte, y para hacerlo, desde 1941 incautamos, la palabra es exacta, una decena de buques petroleros italianos que estaban en nuestros puertos porque Pemex carecía de flota de buques tanques. Lo hicimos para poder llevar y cumplir con nuestro pacto con Estados Unidos, y esos mismos buques ya en mayo de 1942 fueron torpedeados y hundidos por submarinos alemanes, lo cual va a dar origen, como también ya lo recordamos, a que México, en voz del presidente Manuel Ávila Camacho, declarara el estado de guerra entre nuestro país y las potencias del eje. No declaramos la guerra, sino declarábamos que estábamos en guerra, que es diferente, valga la pequeña aclaración semántica que el propio Ávila Camacho hizo, pero que significó, entre otras cosas, pues que México entrara en un periodo de suspensión de garantías y que se aplicara de inmediato la ley del servicio militar nacional, que estaba desactivada pero que entró en vigencia con el presidente Manuel Ávila Camacho, por lo cual se comenzó a reclutar a los jóvenes de 18 años para que prestaran, acuartelados algunos de ellos por sorteo, su servicio militar nacional. Pero lo más importante de todo, la participación de México en la Segunda Guerra Mundial ya como aliado de Estados Unidos se dio en otro campo muy distinto. Primero, México se comprometió a través de un tratado de intercambio de material estratégico a suministrar a Estados Unidos al menos 3 productos fundamentales para la guerra. 1, el petróleo, del cual ya hablamos. 2, el enequén yucateco, que era indispensable para hacer los lazos, para hacer los grandes mecates, los grandes cableados para los barcos de guerra norteamericanos. Y tercero, el caucho, indispensable para la fabricación de las ruedas, de los neumáticos, de los vehículos militares norteamericanos, porque allá no tenían caucho y se requería cantidades enormes de caucho para poder fabricar ruedas, neumáticos para los vehículos. México pues participa activa y abiertamente con la industria militar norteamericana. Segundo, como a su vez esta industria militar norteamericana se transformó en una industria de guerra, y decía yo el ejemplo pueril pero importante, las fábricas laminadoras norteamericanas se convierten en fábricas que producen, por ejemplo, cascos para los soldados y ya no producen cubetas. ¿Quién las fabricará ahora? Pues México suministra todo este tipo de objetos indispensables para las casas, para las amas de casa y las familias norteamericanas. Que esto va a significar el que estemos sustituyendo los productos que allá escasean, el milagro mexicano, el desarrollo primigenio de nuestra industria de exportación, con elementos, si ustedes quieren, para al parecer inocuos, pero sin embargo muy importantes, como son las cubetas o las tinas. La ropa no se diga, los textiles, los uniformes, todo eso se va a producir aquí en México para vendérselo a los Estados Unidos de América. Algo fundamental, Estados Unidos también se vio en la necesidad de reclutar a su juventud para enviarla a sus fuerzas armadas y destinarla a los campos de batalla. Así que miles y miles de obreros, miles y miles de agricultores norteamericanos fueron incorporados a sus fuerzas armadas y hubo necesidad de suplir su mano de obra, por lo cual México y Estados Unidos firmarán el Tratado de Trabajadores Migrantes Temporales, en el que cientos de miles de mexicanos, a veces solos y a veces con sus familias,
se trasladan a Estados Unidos a trabajar en las fábricas, a trabajar en los campos, y muchos de ellos también se van a quedar allá por siempre. Sobre todo porque México y Estados Unidos, y esto sí es fundamental también, acuerdan el tratado de servicio militar recíproco, por medio del cual los jóvenes en edad militar de 18 años mexicanos que viven en Estados Unidos de América, ya sea como trabajadores o sobre todo como hijos de trabajadores, tienen el deber de prestar allá el servicio militar, que consiste, por supuesto, en incorporarse a las Fuerzas Armadas e ir a los campos de batalla. Y esto, pues sí será importantísimo porque la presencia mexicana en los frentes de combate en la Segunda Guerra Mundial, primero en Europa, particularmente en la campaña de Italia. Inclusive hay un cementerio allá en Monte Cassino con soldados norteamericanos que están sepultados allá y uno lo visita y ve las lápidas, y muchos de estos soldados del ejército de los Estados Unidos de América tienen nombre mexicano, nombre en español, con apellidos muy clásicos entre nosotros. Fueron decenas de miles los muertos en combate de origen mexicano, tanto en Italia como también en la campaña de Normandía y la conquista de Francia y la final derrota de Alemania, donde inclusive mencionábamos la vez anterior que hubo mexicanos tan destacados que alcanzaron la famosísima Medalla de Honor del Congreso norteamericano que se otorga a los héroes en combate. También decíamos que los que sobreviven a la guerra, los mexicanos que participaron en ella y sobreviven, alcanzan la ciudadanía norteamericana y becas de estudio. Y los que fallecen, sus familias, su mamá, su papá, alcanzan también la ciudadanía norteamericana y una paga por pensión de difuntos. Así que fue importantísimo este esfuerzo mexicano que se corona cuando ya el presidente Ávila Camacho decide que México también participe en la contienda, con el episodio que hoy platicamos de la presencia de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana a través del Escuadrón 201 en los campos de combate en las Islas Filipinas. También se ha dicho, y simplemente lo traigo a colación, que probablemente, es una hipótesis que nadie ha comprobado, México, participando en la Segunda Guerra Mundial y específicamente en las Filipinas, a lo mejor quería tener algún tipo de presencia en aquellos territorios, recordando que las Filipinas habían pertenecido al virreinato de la Nueva España durante 2 siglos y medio, que habían sido una dependencia territorial y administrativa del virrey de la Nueva España, que se hablaba español, que la religión era católica, que había sido conquistado por un novohispano, y que quizás México podría tener algún tipo de interés en el dominio sobre las Filipinas, cosa que en realidad es una tontería, pero hay historiadores que han planteado esta posibilidad. A mí, francamente, no me atrae porque no he encontrado ningún tipo de elemento que así lo indique, lo que no tiene nada que ver con el ánimo festivo en que los mexicanos fueron recibidos por los filipinos y particularmente por las Filipinas. Inclusive hay también hasta algunas recuerdos y nostálgicas narraciones de una cantina que había en Manila, en donde se iban y se escapaban los pilotos y los soldados mexicanos los fines de semana a ponerse sus buenas fiestas ahí, sus borracheras, con las chicas filipinas naturalmente, pero no pasó de ahí. Simple y sencillamente había esa probable identidad de idioma y de religión y de historia, y que fue aprovechada por el gobierno mexicano para tener, digamos, una base amable para nuestras fuerzas en las Filipinas. Eso sí, la presencia del Escuadrón 201 en combate, bajo el mando norteamericano, porque así se pactó con las propias unidades mexicanas, va a ser destacada, van a ayudar a consolidar la derrota japonesa en las Filipinas, ametrallando y bombardeando posiciones, e inclusive, como le decía yo hace un momento,
tendremos 6 bajas en combate: el capitán Pablo Rivas, los tenientes José y Héctor Espinosa y los subtenientes Juan Martínez, Crisósforo Salido, Fausto Vega y Mario López Portillo. Bajas mexicanas en acción, héroes de México, que México recuerda, por supuesto, con gratitud y con honor. Esto fue, amigas y amigos, la presencia de México durante la Segunda Guerra Mundial. Momentos importantes, pero que, repito, su trascendencia mayor es que a partir de ese momento, el milagro mexicano y el desarrollo estabilizador harán que México sea diferente, sea mejor, sea, además también, un país con perspectivas de desarrollo sumamente importantes que se mantuvieron al menos hasta el año de 1970, en números redondos. Amigas y amigos, les agradezco muchísimo su atención, su presencia en esta serie de programas, y la próxima semana ya tocaremos otro tema. Y primero Dios, con el favor de Él, aquí nos vemos dentro de 8 días. Pásenla muy pero muy bien.